Vamos a hablar un poco del libro. Este libro es un texto de 107 páginas y estructurado en 3 ensayos. El primero aborda reflexiones sobre la subjetividad asumida desde las dos perspectivas, la de Agamben y la de Espósito. El capítulo 2 asume la memoria perlaborativa y su conexión con el diseño comunitario desde las perspectivas del diseño social y ontológico de Enzo Mancini y Arturo Escobar. El tercer capítulo permite comprender desde una perspectiva amplia los procesos de dolor y curación que han sido utilizados por comunidades en Colombia, quienes, al margen de las tecnologías más avanzadas, han desarrollado prácticas de cuidado colectivo como una forma de resistencia para mediar con el dolor de la guerra. Este texto se caracteriza además por la pluralidad en los enfoques. Coincidimos en 2 categorías centrales, la democracia y la política, pero las argumentamos desde las experiencias que nuestros trayectos de vida nos han permitido construir, que nos constituyen e identifican en cuanto a ciudadanas y ciudadanos interesados en la potenciación de tales categorías. Yo quiero invitarlos si quieren comentar un poco más en relación al libro. Muchas gracias. Gracias a todos los que están acá presentes por considerar que todavía hay estos espacios de encuentro, estos espacios de aprendizaje conjuntos. Estamos en una feria del libro que en alguna forma marca una tradición, no solamente la feria del libro de Pereira, sino en general las ferias del libro. Y digo tradición porque la escritura es eso en alguna forma, una tradición. Hace un momento estábamos hablando con el señor decano y con Vicky en conversación muy rápida sobre la obra de Octavio Paz. Y cuando decimos Octavio Paz, perdón, no fue Julio Cortázar. Julio Cortázar. Y cuando hablamos de Julio Cortázar, hablamos antes de la obra. Y la obra implica escritura. Y entonces Julio Cortázar es un representante de esa tradición escritural. Y en la Feria del Libro, como lo planteaba el señor decano, venimos a escucharnos y a reconocer en alguna forma novedades. Creo que esas novedades no implican necesariamente originalidad, sino por tradición justamente mostrar qué perspectiva aparece que pueda encuadrarse como eso que llamamos novedad dentro de la tradición y que se espera que marque rupturas como lo sugería usted en la introducción inicial que se realizaba. El texto que estamos presentando es un texto que espera en cuanto a escritura compartir 3 condiciones. 1, perspectivas, que no son perspectivas homogéneas, ya se ha planteado, son 3 perspectivas que tienen un techo común a partir de las categorías de política, subjetividad, memoria y tecnoestética. Pero además reconocer y compartir posibilidades de escritura, posibilidades de trabajo colectivo, posibilidades de interpretación de lo que pueda llegar a ver y a ser comprendido por cada cual. Y esperamos también que en alguna forma, sin que haya originalidad, si haya ciertos quiebres en la interpretación que se hace de otros autores, que hacemos de otros autores, o de lo que podríamos llegar a proponer. Creemos que algo puede llegar a ver allí que muestra esa perspectiva. Llegar a este libro, claro, cuando se plantea cómo se hace en la introducción, de esa forma general, puede aparecer así, como si fuera general y rápido. Yo quisiera hacer, y por eso me parece interesante la invitación que nos hace a hablar un poquito más del libro, en cierta pequeña historicidad de lo que le antecede al libro de reflexiones sobre política, subjetividad, memoria y tecnoestética. Me refiero a que nos hemos ubicado desde el Departamento de Humanidades en las convocatorias que la universidad hace. Sabemos que tiene diferentes líneas editoriales, una de ellas, la línea de ensayos, que en particular a mí me gusta mucho esa manera de escribir por lo que implica. El ensayo implica justamente un intento de originalidad del autor en una combinación entre estilo literario y calidad y contenido académico. Esa calidad literaria le da unos márgenes justamente de escritura, de, entre comillas, de cierta ficción, pero muy amarrado desde una perspectiva académica, que tiene como característica el que se espera que el texto llegue, por lo tanto, a un público amplio, no a un público tan especializado. Por eso hemos participado en diferentes convocatorias y desde el 2016 tenemos textos publicados, siempre en colectivo. El primer texto que tenemos como libro de ensayo
2016 se titula Evaluación o calificación en humanidades, 6 experiencias en contexto universitario. Repito, es un libro que se hace de forma colectiva, ya ahorita mencionaremos un poco por qué esa estrategia. En 2018, el libro Educación para la Paz, ensayos para ensayar una propuesta pedagógica. En el 2021, el libro Educación Política en el aula de clase, para llegar en este 2025 con el libro Reflexiones sobre política, subjetividad, memoria y tecnoestética. Desde allí, entonces, podemos reconocer estas características que ya se han mencionado en la introducción respecto del libro, la estructura general, pero como se trata de conversación, pues un poco la idea es que con Diana Carolina podamos plantear qué ha significado esta experiencia de escribir colectivamente como una primera entrada para seguir ahondando en el texto. Bueno, muchas gracias, profesor Álvaro. Agradecerle a Sergio por la presentación. Es un gusto compartir la mesa con ustedes. Agradecerle al señor decano por la bienvenida y, bueno, agradecerles a todos por su asistencia hoy y venir a escucharnos, porque realmente es muy emocionante compartir cómo fue esta experiencia de escritura del libro. Pues inicialmente el profe Álvaro nos invitó a Georgina y a mí. Georgina se excusa, ella está en este momento en un evento en la Universidad de Antioquia hablando de investigación-creación con la profe Margarita Calle y el profe Felipe Martínez. Y pues no pudo estar acá compartiendo también la experiencia, pero pues nos dio algunas pistas también para seguir ahí extendiendo un poco su experiencia. Bueno, decirles que en un primer momento el profe Álvaro nos invita. Eso fue, creo yo, hace más o menos 2 años. Nosotras estábamos justamente en un proceso de preparar nuestro examen de candidatura. Las dos estamos haciendo el doctorado, estamos estudiando doctorado. Mi doctorado es en diseño y creación, pero el doctorado de Georgina es en arte y tecnoestética. Las dos justamente pensando en nuestros procesos de candidatura, escribiendo también un poco cómo se iba a desarrollar toda esta parte investigativa, pensando también en plantear sobre todo una discusión teórica y reflexiva sobre lo que nos compete a cada una de nuestras áreas de estudio. Cuando el profe Álvaro nos invita a participar en este libro de ensayo, empezamos como tal vez a hacer un rastreo de en qué puntos nos encontrábamos para poder conectar estas investigaciones. Hay que decir que este libro también concentra esas reflexiones sobre nuestro ejercicio como docentes investigadores, y ese ejercicio pues conlleva también siempre a estar pensando en cómo también extender y compartir redes con otros docentes y otros colegas que también están en ese mismo ejercicio investigativo. Pudimos como encontrar unos puntos en común interesantes. Uno de ellos pues por supuesto es la subjetividad, que el profe Álvaro habla en su primer capítulo y que nos convoca también a pensar en el otro como parte de nuestro ejercicio también investigativo. Otro punto me parece clave en el cual nos encontramos es la manera en cómo cada uno piensa la memoria. Siento que son 3 perspectivas muy distintas, sin embargo que se encuentran en un momento cuando sobre todo pensamos la memoria como un ejercicio de reflexión alrededor de nuestras prácticas investigativas. Y por supuesto podríamos decir que como tal la tecnoestética, reflexionar sobre la tecnoestética nos permitió sobre todo dialogar frente a cómo estos dispositivos actuales se presentan para conectarnos con posibilidades sobre todo dialógicas a la hora de trabajar con otras personas. Entonces creo yo que esa fue como inicialmente la experiencia. Tuvimos un par de jornadas de trabajo, pero yo creo que lo más interesante fue encontrarnos en esos caminos y poder ahora hablar entonces de este libro. Quisiera complementar eso que dice Diana Carolina en el siguiente sentido. Uno en ese recuento histórico, como lo plantea Carolina, les hice una invitación a que escribiéramos colectivamente,
pero el origen de la idea aparece cuando yo soy director del Departamento de Humanidades. En ese momento había necesidad de hacer la entrega de programas y de propuestas para cursos electivos. Tanto Georgina como Diana Carolina entregaron una propuesta de curso. Yo como director de departamento lo leí y noté la fuerza que había en la propuesta de curso. Para ese momento les dije, ¿qué tal si eso que está como propuesta lo van escribiendo para que pueda llegar a ser publicado más adelante como un libro? Esa idea no se concretó porque primero los cursos no fueron aprobados en las instancias administrativas respectivas y segundo porque cambiaron los intereses. Cuando ya aparece la idea de hacer el libro y participar en la convocatoria interna, les vuelvo a decir, ¿qué tal si tomamos la idea de escribir lo que han ustedes presentado como gran esquema dentro del programa de curso? Ellas dicen, los tiempos han cambiado, nuestros intereses también, y por eso lo que plantea Carolina, que no lo voy a repetir. Nos gustaría más bien publicar avances de nuestra tesis doctoral, que me parece también justamente un logro inmenso, pasar de un programa de curso a un avance de tesis doctoral. Pero sí un poco la idea que nos está orientando es qué ha significado esta experiencia de escribir colectivamente. Yo pienso que tiene que ver con perspectivas que están ahí en el texto, como la de la democratización de la producción académica. La democracia no puede ser solamente una palabra que se diga o una palabra que se emplee en el sentido de lo macro, sino que tiene que ver con las relaciones que establecemos con los otros en la vida diaria. Por lo tanto, cómo hacemos, si se quiere, una producción democrática del conocimiento. Y experiencias como esas creo que ayudan a eso porque nos obliga a descentrarnos, nos obliga a negociar, nos obliga a reconocer la diferencia del otro, a matizar voces, y eso me parece que es avance en alguna forma en ese camino. Segundo, desde allí el reconocimiento entonces de la otredad en términos de voces, en términos de formación. Ya se ha planteado una de la perspectiva de tecnoestética, otra la perspectiva de la memoria y la política, que es la que trabaja Diana Carolina, u otra la de la subjetividad, que aunque tengan cruces, tienen sus particularidades. Pero además, esa posibilidad de escribir ayuda a potenciar lo colectivo. Y creo que eso también es una acción política, cómo trabajamos colectivamente. Y no es fácil hacerlo. En el departamento tenemos cierta trayectoria, lo diría al menos desde mi pertenencia a él, de 20 años, y siempre hemos procurado trabajar de forma colectiva. Y para el caso particular, creo que también esa invitación, que como le decía, se refleja en cada uno de los libros que hemos publicado previamente, de hacer un trabajo grupal, tiene que ver como con cierta, repito, desde el punto de vista personal, tiene que ver con cierto relevo generacional. Uno debe ayudar a que otros se vayan formando para cuando uno ya no esté. Y eso no lo puede hacer uno la víspera, tiene que hacerlo durante todo el proceso, sabiendo que desde que uno entra a la universidad ya está saliendo. Y si está saliendo, hay que ir ayudando, por lo tanto, a que otros colegas se puedan llegar a formar. Pero un último elemento es reconocer que ese trabajo colectivo para escribir un libro de forma colectiva implica también cierta ruptura con la noción de libro unitario, que es una noción moderna de escritura, para asumirlo en colectivo por capítulos, que para algunos será una perspectiva muy postmoderna, con todo lo que implica de lo fragmentario, del intento, de lo ensayístico, que por fortuna nos da esta posibilidad de trabajo. Bueno, para continuar dialogando, yo quiero comentarles que tenemos unas preguntas ya predefinidas con relación a la publicación. Entonces, me gustaría comentarlas para que podamos ir dialogando con respecto a lo siguiente. Tenemos una pregunta que está enfocada hacia el campo de la investigación y la docencia, que nos encamina a de qué manera los procesos de investigación que ustedes desarrollan en política, memoria o arte alimentan su práctica docente y la formación a los estudiantes. Bueno, Sergio, muchas gracias por la pregunta. Yo siento que es vital este tipo de ejercicios porque definitivamente el trabajo investigativo es clave para nosotros como docentes investigadores porque nos permite diseñar sobre todo espacios pedagógicos para que los estudiantes puedan expresar también y actualizarse de manera consciente frente a las dinámicas actuales y las coyunturas actuales en las cuales estamos inmersos. Entonces, en un primer momento diría que la investigación nos permite diseñar esos espacios reflexivos
y que van muy de la mano con el Departamento de Humanidades, y es el hecho de formarlos sobre todo en competencias relacionadas con pensamiento crítico, ¿no? Porque la investigación permite llevar el contexto al aula, llevar el territorio al aula, contarles a los estudiantes experiencias particulares, vincular también a los estudiantes a ciertas reflexiones. Y esto hace que el proceso educativo sea un poco más significativo. Sin duda, diríamos que el hecho de poder presentar también este tipo de investigaciones y poder hacer parte pues, de estos ejercicios investigativos nos permite hablar de realidades concretas, de contextos específicos, que son muy valiosos para que podamos, sobre todo, articular tanto lo teórico con lo práctico y poder como promover, sobre todo, espacios también más ampliados a la hora de pensar en la educación, ¿no? Hablo particularmente de escenarios como laboratorios creativos, ¿cierto?, que permiten también entonces potenciar, además del pensamiento crítico, el pensamiento creativo en los estudiantes y gestar relaciones que nos permitan pensar tal vez en otros futuros, en imaginar futuros posibles, en imaginar realidades también posibles a partir pues como de estas problemáticas, ¿no? Entonces siento que aquí la investigación es súper importante en el ejercicio docente por esto, y llevarlo sobre todo al libro escrito, empezar a compartir los avances de la investigación hace que sea más fructífero el escenario, porque pues podemos también como llevar estas reflexiones al aula. Entonces, muy interesante la pregunta, gracias Sergio. Cuando nosotros ubicamos la universidad siempre se nos habla de una triple relación, que es la relación entre docencia, investigación y extensión. Por lo tanto, casi que uno diría allí ya es imposible evadir esa alternativa. Sin embargo, si lo concretamos el Departamento de Humanidades, el Departamento de Humanidades orienta dos asignaturas en la universidad en términos general, lo que denominamos Humanidades 1 y Humanidades 2. Y hemos llegado al acuerdo dentro de la sala de profesores, el colectivo general de profesores, que para Humanidades 1 debemos orientarlo mínimo dentro de la categoría de humanidades, para hablar un poquito de la historia de las humanidades, la política y la estética, que si usted ve, tiene que ver con el título general del libro. Pero además de eso hay dos grupos de investigación, uno en arte y cultura, que en alguna forma se encarga de trabajar lo que sería la estética, aunque cruce con nuestras categorías, y el grupo de estudios políticos y jurídicos, que está más centrado en el estudio de la política, pero que por ser de la política tiene que abordar el elemento de las humanidades. En ese sentido, ese trabajo que se desarrolla reflexivo en el aula empieza a ser alimentado desde los procesos de investigación de esos dos grupos. En particular, acabamos de terminar un proyecto de investigación que tuvo como referencia las narrativas de los estudiantes o que los estudiantes dieron dentro de un curso. Recién estábamos terminando la pandemia. Entonces, cuando estaba terminando la pandemia, hicimos guías semanales que los estudiantes respondían y que fue base para el proceso de investigación. Ahora, esa investigación vuelve al aula en términos de las reflexiones que se hacen, y estos textos se espera que sean leídos por los estudiantes, que ya sean nosotros como autores y también en particular los colegas profesores vean que allí hay material pertinente, lo sugieran a los estudiantes y entonces se reproduzca la acción de reflexión. Si eso se lograra, se hace un círculo virtuoso más interesante en el sentido de cómo se lleva esa voz, producto de la investigación, a el aula de clase. Muchas gracias. Con relación a la universidad, esto nos permite ahondar en la siguiente pregunta, que ya ha sido trabajada con la respuesta anterior, y es: ¿cómo puede la universidad, a través de la investigación situada, ayudar a comprender y a habitar mejor las complejidades del presente, hablando desde la democracia, la paz, la memoria y la tecnoestética? Bueno, Sergio, parte de pensar en la universidad como, yo diría que el escenario propicio, sobre todo para poder imaginar futuros posibles, tiene que ver también cómo los procesos de investigación permiten pensar en esos escenarios. Entonces,
cómo como docentes formulamos proyectos entre colegas que permitan entonces gestar este tipo de propuestas que sigan alimentando también el aula, como lo decíamos ahorita. Pero además de eso, también como la investigación situada, ¿cierto?, en elementos particulares, permite entonces traer también conceptos o la resignificación de estos conceptos que tiene que ver como conceptos como territorialidad, como paces, como memoria, que en las teorías, ¿cierto?, funcionan de una manera, pero que en la práctica y en el territorio funcionan de otra. Poder dialogar con otros jóvenes de otros territorios que hablen, por ejemplo, de cómo se resignifica una palabra como la identidad, es clave para reflexionar entonces con los jóvenes actuales también de la universidad. O cómo también en el ejercicio, por ejemplo, investigativo, de poder hacer una selección también de estado del arte, de reconocimiento de otras posibilidades para la construcción también reflexiva y teórica, permiten mantenernos siempre actualizados y siempre llevar al aula experiencias, ¿cierto?, en este caso desde la investigación situada, para que no se agote solo tal vez en lo que leemos o en lo cual hemos sido formados, ¿no? Entonces, creo que la investigación permite todo eso en la universidad, y el hecho de que se promuevan espacios o iniciativas como la publicación, ¿cierto?, en este caso de este libro, que es un libro en formato ensayo, permite que estas reflexiones sigan expandiéndose y permite también esa articulación de pensamiento situado entre colegas, ¿no? Y de diálogo permanente que hace, yo creo que eso es como súper interesante en el departamento, y es que tenemos la oportunidad de conversar permanentemente con nuestros colegas en torno a nuestros ejercicios investigativos, y eso hace también que la reflexión se enriquezca, ¿cierto?, y se expanda también hacia el aula, ¿no? Entonces, pienso que es ahí donde está como la potencia de todo ese ejercicio. Retomo esa palabra que plantea Carolina de potencia. Creo que la universidad debe ayudar a desatar las potencias de los profesores, siendo la universidad misma una potencia. Y ahí hay un nivel que me parece importante, que es el nivel administrativo académico. Y ese nivel administrativo académico, desde el nivel general al nivel particular, se va interrelacionando. Por eso la presencia y acompañamiento de la decanatura dentro de estos procesos es importante, porque la decanatura es la unidad académico-administrativa que ayuda para que los procesos puedan llegar a funcionar. Y ahí hay que valorar y resaltar que en la decanatura actual hay bastante interés y se quiere preocupación por los procesos que desarrollamos, se ayudan a tramitar rápidamente, no hay trabas dentro de los procesos, no hay ninguna objeción frente a las iniciativas que pueden llegar a aparecer, en el sentido de que se acoge todo lo que pueda llegar a llegar con calidad y se hacen los trámites administrativos respectivos. Como lo plantea Carolina, el hecho de que la universidad cree condiciones como las convocatorias internas, tanto de investigación como de publicación, en la modalidad de ensayo o en la modalidad de libro académico, pues generan posibilidades para que, según estilos nuestros de escritura o de pensamiento, podamos llegar a publicar. Creo que también el hecho de que se haya ido cada vez ampliando más el lugar de investigación a los diferentes colegas profesores, es decir, al momento podemos participar de grupos de investigación y por lo tanto hacer investigación no solamente los profesores titulares, sino también los profesores transitorios y los catedráticos, lo cual ayuda justamente en esa potenciación y en ese relevo. Digamos que no podríamos decir que la universidad no fomenta esas características y esas condiciones. Ya depende de uno que quiera poner en juego su potencia para desarrollar las iniciativas que pueda llegar a tener. Muchísimas gracias. Bueno, el tiempo se nos está yendo bastante rápido. Y para esto, para cerrar, antes de agradecerles por la participación dentro de estas reflexiones hacia el libro, quiero cerrar con esta pregunta que me parece muy importante. No tenemos en este momento a Georgina con nosotros, pero creo que es crucial que reconozcamos esta pregunta que nos invita a pensar qué vínculos reconocen
entre sus apuestas investigativas y cómo estas conexiones pueden fortalecer tanto la labor académica como la vida universitaria, partiendo de lo que habían comentado al comienzo, que estas investigaciones pues tienden a parecer distintas, pero se reúnen las tres aquí dentro de esta publicación. Bueno, Sergio, gracias por esa pregunta final. Yo diría que pues está como súper conectada con lo que hemos planteado hasta ahora, ¿no? Primero es que la publicación, yo creo que esta pregunta nos permite hacer como una invitación a leer el libro, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es interesante leer el libro que compartimos con ustedes? Bueno, primero porque hay una apuesta de pensamiento situado muy interesante, ¿cierto? Y es que las tres voces que son distintas, que tienen particularidades e intereses distintos, en su, sobre todo en su objeto de investigación, el hecho de enfocarnos sobre todo en ese pensamiento situado permite pensar como en la pluralidad, sobre todo de las miradas de cada uno de los autores, sobre todo al enfrentar este reto que fue pensar juntos, ¿no? Entonces, eso hace que el libro pues tenga una perspectiva muy particular, que nos invite sobre todo a pensar en otras posibilidades relacionadas con el ejercicio investigativo académico. Los tres trabajamos metodologías muy distintas y eso permite también que se enriquezca sobre todo el diálogo entre las tres investigaciones. Y creo que fue una apuesta que permitió pensar en tejer sobre todo sentidos colectivos. Y este tejido, que podríamos llamar como la apuesta narrativa del libro, es asociar tal vez estas investigaciones a este pensamiento situado que nos invita sobre todo a reflexionar, en imaginar otros mundos posibles, en imaginar realidades posibles y también a cuestionarnos también cuál es el papel, ¿cierto? Un poco de nosotros como docentes, investigadores en el aula y cómo también esas investigaciones permiten entonces seguir cuestionándonos sobre ese papel actual, sobre todo pues como en la coyuntura en la que nos encontramos. Entonces, pensar, por ejemplo, conceptos tan pertinentes en el momento como qué significa ser ciudadanos ahora, ¿cierto? ¿Qué significa la democracia en este momento? Sigue siendo como muy necesario en el aula y bueno, el libro es una herramienta para eso, para pensar realmente cuáles esas otras voces aportan a esta discusión y cómo nos permiten también pensar en futuros posibles. El título tiene el libro tiene un título con una categoría inicial, reflexiones. Y creo que allí hay justamente un elemento de aporte para fortalecer la vida universitaria, y es cómo ayudamos a fortalecer la vida del pensamiento universitario. Debe ser necesariamente a través de la potenciación del pensar, y ese pensar implica reflexión sobre diferentes aspectos. En el caso que nos corresponde, sobre categorías como la política, la subjetividad, la memoria y la tecnoestética. Como lo planteaba Carolina, si nosotros miramos, por ejemplo, en el ámbito de la universidad, hay necesidad de ayudar a formar y seguirnos formando como ciudadanos para pensar en cómo fortalecemos algo que se denomina como democracia universitaria, que es una expresión de la categoría grande de democracia y que en el texto se trabaja en esa tensión entre democracia como forma de gobierno y democracia como estilo de vida. Y la forma de gobierno que es la más amplia, la más grande, si quiere, la del país, pero con instancias particulares para pensar qué tanta democracia hay en la universidad, cómo construimos nosotros la democracia, cómo podríamos ayudar a generar un estilo de vida con mayor característica democrática y cómo nos pensamos, ya sea desde la categoría de ciudadano o una categoría complementaria como la de sujeto y en particular la de sujeto político. Nada de ello está desligado, son simplemente procesos analíticos que separamos en el pensamiento para poder dar cuenta de ello, pero que debe ayudar a generar una vida democrática, auténtica, real, al interior de la universidad, no como idealización, sino como realidad. Y la realidad implica que es contradictoria, procesual y que a veces nos desencantamos porque no vemos lo que queremos ver.
porque no somos lo suficientemente pacientes para decir, ahí hay un proceso, ahí vamos avanzando, ahí se va transformando en alguna forma la democracia y por esa vía la sociedad. Agradecemos su participación, tanto a Diana Carolina Suárez como al doctor Álvaro, en relación a la presentación del libro Reflexiones sobre política, subjetividad, memoria y tecnoestética. Muchísimas gracias por acercarse hoy. Estamos en la Feria del Libro con diferentes publicaciones y bueno, los invito por último ya para cerrar, como había comentado Diana Carolina, cuáles son esas invitaciones que ustedes tienen para hacer. Como ya habíamos dicho, este libro no es solamente para docentes, para investigadores, sino también para estudiantes, para que puedan acercarse a leer. Primero decir que es fácil acceder al texto en cuanto que está en versión impresa, pero también está en versión digital. En la versión digital se encuentra en el repositorio de la universidad, de tal forma que pueden acceder con el nombre de alguno de nosotros como autores o con el título mismo del libro. ¿Por qué podríamos llegar a leerlo? Uno, por solidaridad entre amigos. ¿Sí? Porque uno dice, bueno, uno espera que mínimo lo lean los cercanos. ¿Sí? Por eso uno lo que hace es de entregar el primer libro a la familia, a ver si la familia lo lee. Segundo, a los amigos, a ver si los amigos lo pueden llegar a leer. Pero además podríamos verlo en el sentido de la amistad intelectual, por amistad intelectual, no solamente por amigos en el sentido del amiguismo afectivo, que es valioso, sino en este caso la vitalidad del vínculo afectivo que dice, aquí podría llegar a haber una interlocución. Pero además porque el libro nos permite tanto reflexionar el presente como mirar posibilidades de actuación en un futuro muy cercano, cuando reconocemos lo que algunos llaman la crisis de la democracia, la emergencia de los autoritarismos, la presencia de unos estilos de gobierno que van minando un poco la posibilidad de la participación y quitando el vigor de esa categoría de política. En últimas, leer el libro para pensar, que yo creo que eso es importante para nosotros, que quienes estamos acá, creo, somos de la vida académica, y la vida académica no puede existir si no es pensando sobre lo que es actual, lo que estamos diciendo como lo situado. Yo diría que el primer capítulo nos hace una invitación, como lo dice el profesor Álvaro, a pensar sobre todo el sujeto político en este momento y sobre todo en contextos democráticos, además que tiene unas bases muy interesantes desde Rancière, ¿no? Que también se conecta un poco con las reflexiones que hago yo en el segundo capítulo, y siento que es un capítulo que fácilmente se puede trabajar con los estudiantes para hablar como de reflexiones concretas en entornos pues como específicos, ¿no? El segundo capítulo, que fue el que yo escribí, es un capítulo que tiene reflexiones teóricas acerca sobre todo de cómo diseñar espacios para pensar la memoria y las paces en contextos actuales, donde los jóvenes tienen la palabra, donde los jóvenes participan activamente y donde piensan vincular sus saberes ancestrales con prácticas también ciudadanas muy contemporáneas. Entonces ahí pues hay una reflexión interesante que permite también poner sobre la mesa como, bueno, cómo estas realidades realmente permiten construir también otras posibilidades para imaginar el futuro. Y el último capítulo, que es el de Georgina, que es sobre ficción especulativa, parte sobre todo de pensar cómo diferentes problemáticas pueden ser rediseñadas, reimaginadas y repensadas para habitar entonces futuros posibles. Entonces creo que los tres capítulos ofrecen un panorama bastante interesante que se pueden articular, trabajar por separado y que bueno, que los invito a leerlo, a acercarse pues al libro y bueno, sobre todo agradecerles a todos por acompañarnos esta mañana en esta conversación. Muchas gracias, Sergio.